La Segunda Guerra Mundial dejó una Europa irreconocible. Más de 60 millones de personas perecieron entre 1939 y 1945, incluyendo 6 millones de judíos sistemáticamente exterminados en el Holocausto. Las ciudades quedaron reducidas a escombros por bombardeos masivos. Dresde, Varsovia, Rotterdam y decenas más fueron arrasadas casi por completo. La población civil sufrió como nunca antes. El hambre se extendió mientras las infraestructuras básicas, productoras de necesidades como agua, electricidad y transporte, quedaban destruidas. Millones de personas fueron desplazadas, creando una crisis de refugiados sin precedentes. Los niños huérfanos vagaban entre ruinas buscando comida. La Europa de 1945 era un continente traumatizado, donde el humo aún salía de los edificios bombardeados y las fosas comunes se descubrían semana tras semana. Las consecuencias económicas parecían insuperables, con la industria paralizada y una deuda que amenazaba con ahogar cualquier esperanza de recuperación. La devastación de Europa no solo transformó el continente, sino que también alteró la estructura del poder global. Las potencias coloniales, como el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, estaban debilitadas económica y militarmente tras la guerra, lo que abrió el camino para los movimientos independentistas en Asia, África y Oriente Medio. Gracias a esto, la India y Pakistán obtuvieron su independencia del Reino Unido tras décadas de lucha política y resistencia pacífica, liderada por figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru. Estados Unidos, que no había sufrido destrucción en su territorio, ofreció ayuda a Europa tras la guerra. El Plan Marshall se presentó como una iniciativa para proporcionar apoyo económico y asistencia a los países devastados. Con este respaldo estadounidense, Europa comenzó su recuperación. Las industrias volvieron a funcionar, las fábricas se reconstruyeron y los proyectos de infraestructura revitalizaron zonas anteriormente destruidas. Las naciones reconstruyeron sus ciudades paso a paso, pero la recuperación no se limitó a los aspectos físicos. Los dirigentes entendieron que la única forma de evitar futuros conflictos era mediante la colaboración. Intentaron unir a Europa en una red de objetivos comunes y destinos compartidos. En 1957 se firmó el Tratado de Roma, dando inicio a la Comunidad Económica Europea. Fue un paso hacia la integración, un compromiso con el libre comercio y un mercado común. En la búsqueda de mejores condiciones sociales, se establecieron sistemas de bienestar, se ampliaron los servicios de salud y educación, y las reformas laborales mejoraron las condiciones de los trabajadores. Las instituciones democráticas se fortalecieron, asegurando que la voz de los ciudadanos fuera escuchada y que no se repitieran los errores del pasado. Sin embargo, como ha ocurrido frecuentemente en Europa, la ausencia de un enemigo común hizo que antiguos aliados volvieran a distanciarse, aproximándose a un nuevo conflicto. La creciente presencia estadounidense en la región provocó uno de los mayores enfrentamientos ideológicos desde las reformas religiosas de 1517. Entre 1945 y 1991, Europa se encontró inmersa en una guerra fría. Capitalismo contra comunismo, este contra oeste, América contra Rusia. Y por tercera vez en un siglo, Europa iba a convertirse en el campo de confrontación. El 5 de marzo de 1946, Winston Churchill pronunció un discurso en el Westminster College de Missouri, donde habló de un telón de acero que había caído sobre Europa, separando el este del oeste. El término describía los esfuerzos soviéticos para aislarse de la influencia occidental
y crear su propia zona de control dentro del bloque oriental. Ahora sabemos que ambos bandos luchaban contra lo que cada uno consideraba una amenaza. Estados Unidos adoptó una política de contención, intentando detener la expansión del comunismo mediante inversiones financieras y militares en diferentes partes del mundo. Los soviéticos, por su parte, querían impedir la expansión del capitalismo, que veían como corruptor y dañino para los principios comunistas de igualitarismo. Se estableció una línea divisoria que marcaba las zonas de influencia estadounidense y soviética en Europa. Alemania se convirtió en el centro de esta división. Alemania fue dividida a medida que aumentaban las tensiones entre este y oeste, lo que finalmente llevó a la construcción de una barrera física en su centro. Occidente contaba con la OTAN, mientras que Oriente tenía el Pacto de Varsovia. Mientras que en Occidente se desarrollaba el capitalismo y se permitía un gobierno democrático independiente, Oriente se convertía en una serie de estados satélites comunistas. Respondiendo directamente a los soviéticos y enfrentando dificultades económicas bajo las políticas comunistas, el miedo y la desconfianza aumentaron cuando ambos bandos vieron al otro como una amenaza para su existencia. En medio de este ambiente de secretismo, la URSS enfrentó uno de los mayores desastres ambientales de la era moderna. Puso a la humanidad en riesgo de graves consecuencias, afectó a las vidas de millones de personas en toda Europa y contribuyó a la caída de uno de los últimos imperios del continente. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 sufrió una avería catastrófica tras un fallo eléctrico que destruyó los componentes de refrigeración diseñados para mantener el núcleo a una temperatura estable. Con el material radiactivo sobrecalentado, una explosión de vapor rompió el edificio de contención, causando la fusión total del reactor 4 y la liberación a la atmósfera de una gran cantidad de radiación. 2 ingenieros murieron en la explosión inicial, mientras que otros 2 fueron llevados al hospital con quemaduras graves por radiación. En los días siguientes, otros 237 trabajadores serían hospitalizados por su participación en las tareas de limpieza y estabilización de la central. Los soviéticos trabajaron no solo para controlar el incidente, sino también para mantenerlo en secreto para el resto del mundo. El núcleo del reactor ardió durante casi 2 semanas, y se estima que los soviéticos gastaron 18.000 millones de rublos en limpiar la zona del desastre. La ciudad de Pripyat y sus 49.000 habitantes tuvieron que ser evacuados, y el gobierno soviético estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros para proteger a la población. Hasta el día de hoy, la zona de exclusión sigue vigente. Mientras los funcionarios soviéticos se apresuraban a tomar el control de la situación, el gobierno se negó inicialmente a reconocer que el incidente había ocurrido. Solo después de que científicos que trabajaban en una central nuclear en Suecia detectaran niveles anormales de radiación en el aire, el gobierno soviético admitió que el accidente había sucedido. La radiación se extendió por la atmósfera, afectando a casi toda Europa. La lluvia radiactiva cayó en Bélgica y los Países Bajos, y únicamente la península ibérica no experimentó efectos secundarios radiactivos. El desastre nuclear de Chernóbil tuvo un importante impacto social y político en Europa. Varios países europeos decidieron abandonar completamente sus programas de energía nuclear, considerando que el riesgo era demasiado grande para la población. Mientras tanto, en Moscú, la confianza en el régimen soviético se había reducido considerablemente. Su lentitud para informar sobre el accidente a la comunidad internacional y las consecuentes pérdidas humanas llevaron a muchos ciudadanos soviéticos a cuestionar hasta qué punto
Sus vidas eran importantes para los dirigentes comunistas.